Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a otro programa de Política de Estado. En realidad voy a ser muy breve en las noticias y lo voy a centrar en Tucumán. En Tucumán siguen los dimes y diretes de qué es lo que está pasando, si se va a abrir todas las urnas o no. Ya prácticamente hubo una definición por parte de la Junta Electoral de Tucumán de no abrir todas las urnas, solamente aquellas que estaban en disputa, y la verdad es que las diferencias de votos de los últimos conteos no se relacionan mucho con lo que realmente salió. Por supuesto que falta muchísimo, pero esto trajo grandes dudas sobre la claridad o no de las futuras elecciones para presidentes en octubre. Y aparentemente la Cámara Electoral llamó a una reunión de los partidos como para garantizar la transparencia de lo que son las elecciones, nada más y nada menos que para presidente de la Nación. Y me voy a cortar ahí el tema de las noticias porque quiero aprovechar a un invitado especial que tenemos en el día de hoy, economista, profesor de la UBA, Carlos Leiva. Carlos, gracias por estar acá. Gracias por la invitación. No, por favor. Y bueno, voy a tratar de ser no solamente lo más conciso posible, sino que para que el televidente tenga una idea acabada de lo que puede llegar a venir a nivel económico en el país. Pequeño detalle. ¿Cómo ves vos la situación? Porque acá hablan todos de partidos políticos, del que viene uno, que viene el otro, que uno tiene planes, el otro no. ¿Qué se va a encontrar la persona nueva, el que sea, a nivel económico, con el país que tenemos hoy? Bueno, el primer punto es establecer, me parece, una suerte de fotografía del presente, en el que la primera dificultad para poder hacerlo con consenso general es que en la Argentina tenemos una fractura informativa. De alguna manera quienes están en el gobierno, llamémosle así el oficialismo, y muchos profesionales muy calificados que pueden estar en esta corriente, manejan una serie de números, de cifras, con lo que habitualmente nos manejamos los economistas, que difieren en una forma muy profunda de la que manejan otros economistas, entre los que me incluyo. El problema nació, lamentablemente, de un error conceptual que fue la intervención del Instituto de Estadística y Censos, que por primera vez comienza a producir una información que para la mayor parte de la gente que está en esto discrepaba absolutamente con los datos de la realidad. Y para la gente común, para el ciudadano de a pie, discrepaba básicamente en la tasa de inflación. Afortunadamente, la dirigencia sindical, que lleva registros y piensa en términos de los intereses de sus sectores, siempre reclamó incrementos salariales basados esencialmente en la tasa de inflación ocurrida y la lógica de los precios que estaban en el supermercado. Era la frase de Moyano, la inflación del carrito. Exacto, una cosa por sí. este. Pues muy bien. Ese dato, pensar que las cosas no han aumentado y pensar que las cosas realmente han aumentado, abre una caja de Pandora estadística, porque llegó a calcular distintas tasas de crecimiento de la economía. Incluso ahora, hasta el propio Estado está produciendo hasta 2 cifras de comercio exterior. Tenemos dudas absolutas, discutimos sobre cuál es el verdadero nivel de las reservas de libre disponibilidad, y tenemos la famosa discusión sobre la posibilidad de medir o no el nivel de la pobreza, cosa que se hace en todos los países del mundo con distintas metodologías, pero sobre las que hay un razonable consenso. Sabemos que en este punto, el extremo de la discrepancia es que, por ejemplo, para el ministro en algún momento del tiempo, la pobreza no se podía medir
a pesar de que la propia Presidente posteriormente ello afirmó que la pobreza tenía un número determinado. Exacto. Que no viene a cuento. Sí, sí. La realidad es que los privados, si es que el Estado no mide, tenemos instrumentos de medición que son bastante más pobres que los que podría tener el sector público. Con lo cual, para cerrar, tenemos un cierto problema gravísimo respecto del diagnóstico, porque es como si los aparatos de radiografía estuvieran rotos, como si uno lo midiera al enfermo con cuartas de la mano, a ver cuánto mide, en fin. Hemos retrocedido una enorme cantidad de tiempo. Quiero aclarar que en lo que a mí compete haber estado como funcionario de carrera en el Ministerio de Economía y como funcionario político, atravesé muchos periodos de inflación y de control de precios. Y absolutamente en ningún caso, jamás, ningún gobierno de cualquier corriente política o hasta militares alteró los índices de precios. La inflación era la que era y obviamente servía para que quien gobernaba, para medir el grado de error cometido y para que la gente tuviera el ajuste del alquiler, del salario, de lo que fuera en función del costo de vida. ¿A qué se debe este introito? Si tenemos que describir la fotografía, hay que aclarar que la fotografía que yo veo tiene muy poco que ver con la que habitualmente mira y ve la opinión oficial. Pero no es producto solamente de que haya un posicionamiento político, es que realmente estamos viendo cosas distintas. Sí, sí. Yo creo ver un elefante y describo las condiciones del elefante y el que está al lado mío está viendo una tortuga. Entonces no podemos, realmente la discusión se hace muy difícil. Por eso la discusión en materia de política económica ha adquirido un clima, digamos, de adjetivos, improperios, lo cual hace muy difícil convenir una salida. Porque si estamos en un laberinto y yo digo vamos para allá porque ahí veo una luz y alguien me dice eso no es una luz, es una oscuridad, es imposible que podamos ponerlo para dónde vamos. Hecho este introito, ¿cómo es la situación de la economía argentina hoy? La economía hace 4 años que no crece. Y en esto, si bien es cierto que esta afirmación mía va a ser corregida por la visión oficialista diciendo que no es para tanto, sí es consciente, la opinión oficial también, de que básicamente la industria está en un parate de mucho tiempo. La inflación, acaba de reconocer Bain, el economista elegido por Daniel Scioli, que está en el orden del 25, pero el gobierno mide 14. Es decir, el economista oficialista con mayor potencia futura dice 25, el gobierno dice 14, y estamos todos de acuerdo que está cerca del 26, 27, 28. Aunque se desacelera. Lo que pasa es que antes era más alta. Claro. Es bueno que se desacelere, pero eso no quiere decir que no sea alta, ¿no? ¿Puede ser causa a lo mejor de una posible recesión o algo por el estilo? No, la economía está estancada. Eso está claro. Todavía se conservan los niveles de empleo porque efectivamente el nivel de actividad económica después de todos los años que han pasado vis a vis lo que era la década de los 90 y principios de los 2000 está en un nivel elevado de actividad. No obstante lo cual ese nivel de actividad no crece. Y esto es muy importante porque una economía naturalmente debe crecer por una simple razón. Para que todos tengamos acceso a los mismos bienes, dado que la población crece, la economía tiene que ser por lo menos lo que crece la población. Seguro. Entonces, y si queremos progreso, tiene que crecer más que lo que crece la población. O sea que el crecimiento es una condición necesaria de la estabilidad del aparato. Entonces la economía está estancada, con alta inflación, con una bajísima tasa de inversión, y esta sí reconocida hasta por la propia estadística oficial, extremadamente baja, a tal punto que uno la mide habitualmente sobre el Producto Bruto. Hay un consenso, incluso ahora incluyéndolo al propio Bain, que es el candidato de Scioli, a que debería ser en términos porcentuales el doble de lo que es. Hay que pensar 2 minutos, darse cuenta del salto requerido en la economía argentina para tener una tasa de crecimiento razonable, que tiene que aumentar su tasa de inversión al doble. Es un esfuerzo enorme. Eso es lo requerido, no es que se pueda acceder. Entonces tenemos una economía estancada, con alta inflación, con baja tasa de inversión y, ahora pasando a términos estructurales, con un nivel de productividad muy bajo. Un nivel de productividad muy bajo que fácilmente se denota en algo que sí hay consenso, que es que una gran parte del empleo, no menos del 36%, está en negro, empleo fuera de la, digamos, de la ley y de la seguridad social, pero que denota baja productividad. No hay ningún empleo
en esas dimensiones de alta productividad que puede estar en negro. Entonces la economía argentina tiene como mínimo el 36% de su fuerza de trabajo trabajando en sectores de bajísima productividad. Y eso es muy grave para una sociedad porque hay que arrancar con la fuerza de los que quedan en los sectores de media productividad y alta productividad, que son muy pocos. Estructuralmente la Argentina es un país con enorme potencial, pero el problema es que siempre es un enorme potencial que no se logra realizar. Y no se logra realizar, y acá viene la parte que tiene que ver, al menos con mi diagnóstico, de muchos como los que piensan como yo, porque siempre ha estado trabajando sobre la base de políticas económicas que responden a solucionar los problemas de a uno. El paso a paso, arreglo esto hoy, sin darme cuenta de que toda solución inexorablemente genera un problema en otro lado. O sea, no solución definitiva, sino tapar agujeros. Exactamente. Nunca hay una solución definitiva, pero la concepción de tapar agujeros, de no tener una visión global sobre la cuestión económico-social, es muy grave. Y la Argentina carece de ella hace muchos años. Para ser muy concreto, hasta la última presidencia de Perón, 1974, la Argentina tenía un instituto de planeamiento económico de orden nacional. El país era pensado por un conjunto de profesionales de alta calidad que eran especialistas en transporte, en energía, en infraestructura vial, en pesca, ganadería, silvicultura, educación, salud, un conjunto de profesionales que diseñaban y localizaban la problemática central del país, y la acción del gobierno legislativa y presupuestaria estaba encaminada a tratar de resolver esos problemas, una visión de conjunto. Esa visión de conjunto que rigió desde 1944, que se crea el Consejo Nacional de Posguerra, hasta 1974, 30 años, le permitió a la Argentina, esto puede ser una novedad para algunos, crecer al mismo ritmo del PIB per cápita que los Estados Unidos. No nos acercamos, nos superamos a Estados Unidos, pero es una carrera en la que Estados Unidos siempre estaba a la misma distancia. No tuvimos el mérito de aproximarnos, pero siempre a la misma distancia. ¿Y hoy? Desde aquel entonces a ahora, sin un programa de largo plazo en la cabeza central del cerebro gubernamental, la Argentina, por más que haya crecido a veces, siempre ha ido por debajo de esa línea de ascenso que marcaba la economía americana. Y eso realmente pone en claro un periodo de expansión y un periodo, si se quiere, de retracción, decadencia, pérdida de oportunidades, que nace, en mi opinión, de no tener un rumbo definido. Y termino este pedazo diciéndote lo que es obvio: no hay viento favorable para un velero sin rumbo, porque si usted no tiene rumbo, el viento lo hace dar vuelta. Y la Argentina está girando en torno siempre a los mismos problemas. Y el problema de la Argentina siempre es que es un país que inexorablemente tiene que recurrir a que le presten plata para sobrevivir, que es lo que va a ocurrir, según dicen todos, desde Bain hasta todos los candidatos del resto de los posibles presidenciales en el futuro. Es decir, la Argentina camina a retornar, como un círculo dramático, como Penélope, al camino de la deuda. Carlos, vamos a seguir después de un pequeño cortecito que vamos a hacer. Vamos a ver una inauguración que hizo Abel Frutos de Panadero junto con Hugo Moyano. Vemos la primera parte y después, por supuesto, vamos a seguir hablando de un tema de economía. Veo que el panorama no es muy blanco para el futuro, sino que lo veo un poquito gris para negro. Así que lo seguimos charlando después de este corte. Gracias. Realmente, bueno, una alegría más, ¿por qué no decirlo? Por este logro. Este salón para nosotros tiene una historia rica. Aquí ganamos la primera elección, no sé si se acuerdan. Aquí partía la agrupación nuestra, muchachos. La agrupación nuestra, 7 de marzo. Nosotros derrotamos a las 4 de agosto acá en este salón. A ver si la tenemos clara. Y vamos por más. Ir por más significa que ratificamos todo lo actuado por nosotros, por este grupo de hombres y mujeres que teníamos esos sueños hace 18 años y que logramos hacer lo que estamos haciendo. Le tenemos que dar bienestar al trabajador, tenemos que ayudarlo más de lo que lo ayudamos, no alcanza.
con lo que le estamos dando. Y estamos convencidos que somos nosotros los que tenemos que dar la respuesta a los trabajadores. No esperemos de la política, muchachos, porque nos dicen que Scioli profundiza el modelo. El modelo sindical argentino, que es el modelo sindical peronista, es el modelo más preciado en el mundo, muchachos. Aquellos que tuvimos la suerte de andar por Europa, de ir a la OIT, que yo tuve la suerte que me la dio la organización y me la dio Hugo, ¿por qué no decirlo? Yo viajé en las delegaciones oficiales a la OIT, ¿me entienden? Y sé de qué se trata. Todo el mundo mira el modelo sindical argentino, único modelo en el mundo que le da respuesta a los trabajadores, el modelo social que es inimitable, ¿me entienden? Entonces, ¿qué nos vienen a hablar los políticos? Macri, que habla mal del peronismo, la verdad que no sé qué canal está mirando. A veces se cree que el peronismo es Aníbal Fernández, muchachos. El peronismo somos los trabajadores, el peronismo somos nosotros. Estamos dispuestos, nosotros vamos a ser parte de la entrega del modelo, no tengan ninguna duda. No hay CGT sin Hugo Moyano, ¿me entienden? No hay moyanismo sin Moyano, porque algunos me hablan del moyanismo, pero quieren una CGT sin Moyano. Entonces, ¿qué estamos hablando? Y eso es lo que nosotros peleamos. Y Hugo sabe muy bien lo que yo pienso, tengo la suerte de compartir con él muchas cosas, el diálogo permanente, y él sabe lo que yo pienso, él sabe que a veces uno por ahí tiene esa manera de expresarse que no es la ideal, pero uno, ¿me entiende? Yo no estudié, yo hablo con el corazón. Entonces yo le digo a ustedes, muchachos, porque hay muchos hombres que nacieron con esta agrupación, y le digo a ustedes que esta agrupación va a seguir conduciendo los destinos de la Federación Nacional. No tengan ninguna duda, pero no tengan ninguna duda. Tenemos bien afiladas las seccionales. El acuerdo con el NOA no se cae, el acuerdo con el NEA no se cae, el acuerdo con el litoral no se cae, el acuerdo con la provincia no se cae. No tengan ninguna duda. Abrimos la farmacia propia. Empezamos la refacción en el Hotel de Córdoba, ya, ahora. Tenemos que terminar esta obra. Reinauguramos Avellaneda en 30, 60 días. Reinauguramos San Fernando, la Casa Nueva. ¿Me entienden? Eso es lo que quieren ver los trabajadores. ¿Dónde está la plata? Acá está la plata, ¿me entienden? Así se administra. Por eso nosotros decimos que somos buenos administradores y circunstanciales administradores, por qué no decirlo, de los fondos de los trabajadores. Así que, compañeros, gracias por este momento. Seguramente aquí soñamos muchas cosas. Seguramente los que no están presentes físicamente están mirando lo que estamos haciendo y no tengo duda que están contentos conjuntamente con nosotros porque ven que esto es lo que soñamos aquel 7 de marzo del año 1997. Hace 18 años nosotros partíamos de aquí. Así que a seguir trabajando, a seguir soñando, a seguir por los objetivos que nos merecemos. La organización estamos a la mano. Vamos a seguir defendiendo como siempre a los trabajadores y sus familias. Muchísimas gracias, compañeros. Bueno, acá tenemos Karina de Palermo, muy buen programa, muy claros y entendibles los conceptos del invitado, Alfredo Moreno, el diagnóstico, salvo el gobierno, lo sabemos todos. La pregunta a Leiva es cómo se sale de esta situación. Ramiro de Soldati, ¿qué aconseja el invitado para un simple trabajador? No pierda poder adquisitivo o puede invertir. Saúl de Bernal dice, el escrutinio final de las PASO le dio a Solá 88.000 votos más y a Vidal otros tantos que diría al Frente de la Victoria acerca de la debilidad de la fiscalización. Son unos pip, no digo qué. ¿Qué solución tendría? Porque como vos pintas la cosa, Carlos, realmente es una situación preocupante porque va a haber un ajuste. Y ese ajuste va a recaer sobre el bolsillo del trabajador. Bueno, en primer lugar, hay muchas cosas que aclarar. Yo no estoy de acuerdo con que el diagnóstico sea un diagnóstico compartido. Para nada, porque hay muchas enfermedades silenciosas, subyacentes y de extrema gravedad que tiene la Argentina y que condicionan todo el funcionamiento. Concretamente, la primera de todas es el problema de la pobreza. La pobreza no es solamente que hay un montón de gente, nada más ni nada menos que 10 millones de personas, 11 millones de personas. Quiero aclarar que esto no es solo un número, sino que denota una enfermedad. En 1974, el número de pobres en la Argentina era 800.000. Hoy, el número de pobres en la Argentina es no menos de 11 millones de personas. Vale decir que hemos incrementado la pobreza por 12 millones.
Como antes éramos 20 millones de habitantes y 800.000 personas bajo la línea de pobreza, y hoy hay 12 veces más personas pobres, para que la proporción fuese la misma, la población argentina tendría que ser de 240 millones de personas, y somos solo 40. Está clarísimo. Creo que ese número denota una tendencia que se ha mantenido a lo largo de los tiempos. Estos niveles de pobreza se alcanzaron en los 90, subieron, bajaron, pero volvimos otra vez a esos niveles. ¿Por qué? El sistema económico lo reproduce. ¿A causa de qué? A causa de la falta de oportunidades de trabajo. ¿De qué dependen esa falta de oportunidades de trabajo? De la falta de inversiones. ¿De qué depende la falta de inversiones? De la ausencia de un rumbo de largo plazo que la Argentina no tiene. Y no lo tiene no solamente porque este gobierno ocasionalmente no lo tenga, sino porque su clase dirigente en conjunto no piensa el futuro. Hay una prueba muy simple. Si uno visita una librería de la ciudad de Buenos Aires, cualquiera de ellas, que tenga agrupados los libros que se editan en el país sobre cuestiones sociales y económicas, se va a encontrar, esto lo digo porque yo lo hago normalmente, lo reviso cada mes, entre 25 y 30 nuevos libros escritos por argentinos, investigadores del CONICET, investigadores históricos y demás. Todos los libros, en su inmensa mayoría, versan sobre el pasado. Gran parte sobre los años 70, a veces los calzoncillos de Dorrego. Pero todo sobre el pasado. No hay un libro sobre el futuro, porque en la Argentina el futuro no está pensado. Claro. El futuro es como un abismo para el país. Y es muy difícil encarar un futuro sin un mapa. A ver, ¿cuál es el mapa de la Argentina? ¿Es posible continuar con esta concentración demográfica en Buenos Aires y el Gran Buenos Aires? ¿Tiene solución? Bueno, la solución no es ahí inventar una solución ad hoc, porque eso no es tan fácil. Por eso digo, el diagnóstico no es común. ¿Cómo hacemos para que esa enorme masa de población que emigró del interior argentino porque en el interior argentino no había capital para reemplazar la expulsión de la productividad agrícola con nuevo equipamiento, cómo hacemos para que exista la oportunidad que al menos eso no se incremente? Entonces, quiero decirle al amigo que hablaba del diagnóstico que no es cierto. La Argentina necesita, para tener un diagnóstico del presente, tiene que tener un diagnóstico del futuro, porque de lo contrario, el presente es atar piolines sueltos por un rato. Pero si uno no tiene una visión de largo plazo, de ninguna manera puede tener una visión del presente. Y no hay ninguna visión de largo plazo que se pueda gestar si no es por una decisión política. Y esa decisión política tiene que ser una decisión de consenso concertado. De nada vale que un grupo que ocasionalmente domina el poder y las decisiones pretenda tener una visión colectiva, porque no lo va a hacer. No va a ser una visión colectiva, va a ser siempre una visión parcial. Entonces, la clave de bóveda de la solución de los problemas argentinos para que alcancemos los niveles económicos, sociales, culturales que alguna vez tuvimos, porque esto es cierto, estoy hablando del 74, 40 años atrás, éramos una sociedad de ese nivel. Digo, para lograr eso necesitamos una clase política capaz de poner un acuerdo con todos los sectores sociales representativos en una visión mínima de largo plazo. Y eso exige mucho pensamiento, mucha imaginación, mucho talento y una gran disposición de ánimo. Si me preguntan a mí si eso está hoy, por lo menos no figura en el discurso político. Carlos, yo te agradezco, se nos está acabando el tiempo, así que nos vamos a ir yendo con la segunda parte del video que teníamos para el día de hoy. Yo quiero agradecerte infinitamente. Acá tengo mensajes de Graciela, de Olga, de Juan, de Bursaco, Ganesiola y Macrio Massa, es inevitable una devaluación. Bueno, un montón de preguntas. Lo que sí te convoco para venir por ahí entre la semana que viene y la otra al programa para charlar y seguir dando una idea global de cuál va a ser el futuro económico del país. ¿Te parece? ¿Cómo no? Muchísimas gracias. Gracias a vos. A ustedes, bueno, nos vamos a ir despidiendo y vamos a pasar la segunda parte del video y nos veremos, por supuesto, el próximo lunes. Que tengan ustedes un muy buen fin de semana. Gremio, cómo ha crecido esta organización gremio. Es impresionante lo que han crecido. A lo mejor ni ustedes se dan cuenta. Pero con los hoteles que han adquirido, con la modernización y arreglo de los hoteles, con esta sede, que está hermoso este lugar. Tal es así que en determinado momento por ahí nos venimos a reunir acá con la CGT. Así que realmente es para felicitarlo, para sentirse orgulloso de que una organización como esta esté en la CGT con nosotros y felicitarlo a quien la conduce, porque evidentemente durante muchos años esta organización, que lo conozco hace muchos años, que encontré un compañero de Mar del Plata que anda por ahí,
Yo me acuerdo que había 5 organizaciones gremiales en Mar del Plata que peleaban contra la dictadura. Y eran las 5 organizaciones que peleaban. Y Panadero era Panadero. Así que hace muchísimos años que lo conozco esta organización. Y realmente me sorprende, te lo digo con toda sinceridad, me sorprende el crecimiento que ha tenido en los últimos tiempos. Es cierto lo que dice Abel. La esencia del peronismo es el trabajador. Yo le he dicho en más de una oportunidad en la CGT. Yo me imagino que la sabiduría de Perón tenía en su mente la creación del peronismo. Pero el 17 de octubre nace con la salida del pueblo trabajador a la calle y ahí crea el peronismo Perón. Ahí nace el peronismo institucionalmente porque después crea el justicialismo como herramienta política del peronismo para llegar a la elección. O sea, no se concibe el peronismo sin los trabajadores. No existe, no tiene razón de ser el peronismo sin los trabajadores. Y este gobierno ha tenido la habilidad de ir deteriorando todo. Ha precarizado todo, compañero. Ha precarizado la actividad laboral, ha precarizado la justicia, la actividad empresaria también la ha precarizado. Recordemos que cuando va esa misión económica a Angola, ¿se acuerdan cuando va la economía? ¿Quién fue uno de los representantes? El Gordo La Salada fue uno de los representantes, como el empresariado argentino. ¿Es cierto o no es cierto, ustedes que son empresarios? El Gordo La Salada representaba el empresariado argentino. ¿Qué significa eso? Que han precarizado la actividad laboral, comercial, económica, de la justicia, todo han precarizado. Porque claro, en una sociedad precarizada cualquiera decide. Y ahora han intentado también precarizar la actividad laboral. Pero gracias a Dios están las organizaciones gremiales que hemos aprendido muchísimo. Porque también tenemos que aprender, como bien lo señala Abel, que es cierto que tenemos diferencia y discutimos. Yo también me peleo con los empresarios del transporte. Pero una vez que arreglamos, nos damos la mano y a pelear todo por la actividad. Porque de la actividad viven los empresarios y viven los trabajadores. ¿Y esto qué significa? Esta es la comunidad organizada que nos enseñó Perón. Entonces espero yo que el futuro gobierno, cualquiera sea, entienda de que una comunidad funciona a través de cada uno defendiendo los intereses, pero dialogando, conversando, discutiendo. Y esto es lo que esperamos que ocurra, ¿no es cierto?, en un futuro no muy lejano. Por eso, volviendo a lo que venimos hoy, te felicito, Abel, felicito a todo tu Consejo Directivo, felicito a todos los trabajadores, porque es uno de los gremios que después de mucho tiempo, ¿no es cierto?, se ha puesto de pie y está dispuesto a lo mejor por la cantidad, sino por la calidad de su actividad, a ser uno de los gremios más importantes del país. Muchas gracias, compañero, y felicitaciones.